Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. Esta semana nos toca leer los últimos 3 capítulos, capítulos 11, 12 y 13 de la carta a los Hebreos y los primeros 2 capítulos de la carta a Santiago. Para aprovechar bien el tiempo vamos a entrar de lleno. Te pido que por favor veas los videos anteriores, el 1 y el 2 sobre la carta a los Hebreos, porque eso nos va a ayudar a entender a quién le está escribiendo, a quién se está escribiendo esta carta, qué mentalidad y qué problemas estaban pasando y por qué escribe de esta manera, haciendo una comparación diciendo que Jesús es superior y exhortando a través de si tenemos mejores promesas, mejores todo esto, entonces debemos seguir adelante. Es una exhortación, dice el capítulo 13, verso 22, es una exhortación. Entonces, esta carta era para leerse todo en una sentada. También quiero recordarte que es muy importante, si estás leyendo, cada vez que leas una parte en el escritor a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, si hay una referencia al Antiguo Testamento, toma el tiempo para ir y leer, ya sea en el libro de Éxodo o el final de Génesis o lo que sea, para ayudarte a entender la mentalidad judía de estos judíos que ahora son cristianos y que están sufriendo por la fe. Eso te va a ayudar a sacar muchísimo más de tu lectura. Ahora, dijimos que si hacemos una narrativa, estábamos considerando preguntas. Estas son las respuestas o la prescripción que está haciendo el escritor para estos hermanos que necesitan ser reconfortados, ser animados, ser exhortados, ser corregidos. Todo esto a través de, esta es la respuesta. ¿Cuáles eran las preguntas que ellos tenían? Y dijimos en la lección pasada, terminamos con la pregunta número 7. Seguro que estamos bien sin el templo, si no tenemos el templo. Y Pablo les contesta que los sacerdotes hacían sacrificio una y otra vez por el pecado, pero sus pecados han sido pagados ya por Jesucristo. La pregunta número 8 sería, bueno, si yo ya no tengo que ir al templo hasta Jerusalén, mínimo una vez al año porque estoy donde quiera que me encuentre, si ya no necesito todo ese sistema, ¿cómo puedo yo estar seguro que voy a tener una herencia? Porque los sacerdotes me expulsan del templo y ahora tengo una herencia verdaderamente, y eso lo cubre la pregunta número 8 desde Hebreos capítulo 9 verso 15 hasta el capítulo 10 verso 18. Y básicamente les está diciendo el escritor, si el sacerdote aquí en la tierra te corre del templo, ellos están preguntando, ¿significa que Dios quita mi herencia? ¿Tengo todavía un futuro? Y él les dice, el Mesías nos dejó una herencia. Para eso, él es el testador. Para recibir una herencia, el testador tiene que morir primero. Y eso fue lo que hizo Jesús. A través de su sacrificio de sangre que hizo él mismo, ahora nosotros tenemos una herencia. Él les recuerda que los sacerdotes ofrecen animales, toros, machos cabríos, ovejas, palomas, etcétera. Pero todo eso lo ofrecen, pero Jesús ofreció un sacrificio mejor, superior, perfecto. Él se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha y sin pecado, y lo hizo ese sacrificio una vez y para siempre. En el capítulo 10, ya los versos del 1 al 4, les está diciendo que este sistema levítico que tenían era una solución temporal, nada más. Pero Dios, a través del Mesías, ofreció una solución permanente. Aquello era temporal, lo que Cristo hizo es permanente. ¿Cómo sabemos? Los sacerdotes, cada vez que ofrecen un sacrificio, tienen que hacerlo una y otra vez por ellos mismos y por el pueblo. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. ¿Qué hizo después de su sacrificio? Dice el versículo 12 del capítulo 10, se sentó. Se sentó. Dice, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los sacerdotes, se ha sentado a la diestra de Dios. Está sentado, se acabó. Lo que Jesús hizo, lo hizo una vez y para siempre. No tenemos que seguir ofreciendo sacrificios. Por lo tanto, la herencia que Él nos tiene está más segura que cualquier herencia que nosotros podamos tener. Entonces, la siguiente pregunta, la pregunta número 9 es, pues si Jesús hizo todo eso, se hizo un sacrificio perfecto, lo hizo allá en el cielo en un lugar perfecto, Él se ofreció aquí mismo, derramó su sangre, nos selló, nos hizo todas estas... Si todo esto es verdad, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos padeciendo? ¿Por qué estamos batallando? ¿Por qué la gente no nos quiere? Esa es la pregunta, ¿por qué estamos sufriendo? Pregunta número 9. La respuesta a esto la aborda el escritor desde el capítulo 10 de Hebreos, verso 19, hasta el capítulo 13, verso 8.
¿Por qué si estamos haciendo lo correcto nos está pasando esto? Cada comunidad de fe, todas las iglesias tienen que contestar esta pregunta honestamente a la gente que está siguiendo a Jesús. Si estamos tratando de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Será que Dios ha abandonado a los judíos creyentes? No, les dice el escritor, no, Dios no nos ha abandonado. Necesitamos, lo que nosotros debemos hacer en medio de ese sufrimiento que estamos pasando, es tomar ventaja de lo que el Mesías ha hecho y debemos acercarnos a Él. Miren todo lo que acabo de decir que Jesús hizo, entonces acércate a Él. Dice en el capítulo 10, versículos 19 al 22, dice: he aquí, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con el agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios. No tengo que ir hasta Jerusalén, hay un velo donde el sacerdote. Yo ya tengo entrada directamente a la presencia de Dios donde quiera que me encuentre. Entonces, acércate a Dios. En medio de tu sufrimiento, tú puedes ir a Él. Y Él es un sumo sacerdote que te puede entender. Entonces, hay dos cosas que quiere que hagas. Quiere que te acerques a Dios y quieres que te acerques a tu fraternidad, a tus hermanos. Dice el verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, Dios nos hizo todas esas promesas de las que he estado hablando, dice el escritor, y Él es fiel y las va a cumplir. Entonces podemos acercarnos a Él porque tenemos una herencia, tenemos tantas cosas. En medio de este sufrimiento, tenemos que el que nos prometió es fiel y va a cumplir todo eso. Y dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando ves que el día se acerca. Entonces acerquémonos a Dios y acerquémonos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros en este sufrir. La iglesia debe estar unida a través de lo que están pasando. Debemos animarnos unos a otros para seguir en el camino, seguir adelante. Les está diciendo, no pequemos. No pequemos. Jesús es nuestra mejor y única solución, la única salvación que tenemos. En el capítulo 10, versos del 32 a 39, les está diciendo: consideren a los que han sufrido antes por Jesús. Yo sé que están sufriendo, pero consideren a los que fueron antes de ustedes y que sufrieron, que eran judíos y que fueron perseguidos y que sufrieron por ustedes. Consideren la fe de ellos y cómo ellos fueron fieles a Jesús. Ya en el capítulo 11 les está diciendo, miren, esto no es nada nuevo. Consideren de la historia, y en el capítulo 11 tenemos el Salón de la Fama de la Fe, de los grandes personas que ellos conocen de la fe, de cómo ellos sufrieron cuando nosotros los vemos como héroes de fe, pero cuando ellos estaban pasando por todo eso, ellos estaban sufriendo así como ustedes, a los que les estoy escribiendo ahorita. Y ellos se mantuvieron firmes y fuertes en la fe a pesar de todo lo que les pasó, a pesar de todo lo que sufrieron. Entonces consideren a los que son grandes héroes de la fe, que sufrieron en su momento por obedecer a Dios e ir en busca de sus promesas. Así como Dios nos ha hecho todo esto más cerca, sigamos ese ejemplo. En el capítulo 12 les está diciendo, tenemos que correr la carrera con toda, como lo hicieron todos estos testigos que tenemos. Tenemos muchos testigos que nos están viendo, así que corremos la carrera, pero pongamos nuestros ojos, así como lo hicieron todos esos héroes de la fe que fueron antes de nosotros, todos esos testigos. Ellos tenían su mirada fija y puesta en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él empieza y Él nos va a ayudar a terminar. No estamos solos. Ahora, en los versículos del capítulo 12, del 5 al 11, dice, recuerden que Dios es como un padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros y por eso nos disciplina, por eso nos corrige. Esto que estamos pasando, por cierto, ese concepto de disciplina ya lo había dado para hacer ver a Jesús que sufrió todo lo que sufrió. Entonces, Dios nos disciplina porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, por eso están pasando por todo lo que están pasando. Recuerden que tienen una herencia. Ustedes no se han acercado al monte Sinaí. Y les recuerda, cuando el pueblo se acercó a Dios en aquel entonces, había humo, había un terremoto, había una voz de trompeta. Es más, el que se acercara a la montaña se moría, hasta cualquier animal también. Y había un gran miedo.
Nosotros no, ustedes se han acercado, les dice, ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial, a Sión, a Sión. Es como cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jerusalén en Hechos capítulo 2 y empezó a escribir la ley en nuestros corazones. Y en el capítulo 13 les empieza a decir, actúen como gente que conoce a Dios. Actúen como personas que conocen a Dios. Ámense como hermanos, sean hospitalarios, recuerden a los presos, manténganse puros, no sean avaros, tengan contentamiento y obedezcan y sigan el ejemplo de sus líderes en la congregación. En otras palabras, manténganse unidos y sigan adelante. Y la última pregunta, la pregunta número 10, ellos están diciendo, bueno, ¿por qué somos expulsados? ¿Por qué somos mal vistos? ¿Por qué la gente no nos quiere? Para los judíos esto es bien importante. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Y esto lo podemos ver en el capítulo 13 del verso 9 hasta el verso 14. Él les dice, sean identificados por la gracia, porque ustedes son personas que conocen la gracia de Dios. No porque están siguiendo solamente reglamentos, sino conocen verdaderamente la gracia de Dios. Identifíquense con otros creyentes, con su comunidad de fe. Y en los últimos, el versículo del 11 al 13 dice, si nos sacan, si nos expulsan, si somos expulsados, ¿qué identidad tenemos? Bueno, si nos expulsan de la comunidad, donde quiera que estemos, por seguir a Cristo, yo quiero que entiendan que ustedes se están identificando con Jesús. Nosotros podemos vivir así expulsados. ¿Recuerdan dónde fue crucificado Jesús? Fue sacado afuera de la ciudad en un lugar de muerte. De hecho, nuestro movimiento empezó fuera del campamento, en un lugar de muerte y no en uno de vida. Y ese es un resumen de la carta a los hebreos. Voy a decir rápidamente algunas cosas sobre la carta a Santiago y la próxima semana voy a abarcar todos los temas. ¿Okay? Posiblemente la carta de Santiago es la primera carta que se escribe de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Yo sé que se están escribiendo las diferentes versiones de los evangelios, pero Santiago es la primera carta. Esta carta que circula está diseñada para judíos también, judíos que han sido esparcidos. Posiblemente fue escrita antes de que Pablo escribiera sus cartas, antes de que Pedro escribiera sus cartas, antes de que Juan escribiera sus cartas. El autor es conocido como Jacobos. Este es posiblemente, entonces, ¿por qué le decimos Santiago? Voy a hablar de eso más la próxima semana. Pero Jacobos o Jacobo, este es el Jacobo que posiblemente el que leemos en Hechos capítulo 15, en ese concilio donde se está considerando ahora que esos gentiles están creyendo qué tanto tienen que hacer para ser aceptados a la comunidad, o si hay algo que tenemos que hacer como judíos para ellos o no, sí o no. Eso era lo que hablaban en Hechos 15. Era un líder de la iglesia en Jerusalén, era medio hermano, era hijo de José y María, por medio hermano de Jesús y también de Judas. Vamos a leer la carta de Judas después. Posiblemente se escribió antes del año 50 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Para la gente judía que tenía problemas, para la comunidad judía en la diáspora. Dice verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dispersión o diáspora. Había antes en la historia una diáspora en el tiempo babilonio, en el tiempo griego, pero en el tiempo romano había judíos esparcidos por toda Mesopotamia, por todo el Mediterráneo. ¿Cuáles son los temas? Voy a abordar rápidamente los temas. Y después, en el próximo video voy a hablar más de lleno y voy a cubrir toda la carta de Santiago. En el capítulo 1, versos del 2 al 12, él está hablando de las pruebas. Todos los que seguimos a Cristo pasamos por pruebas, por tribulaciones. Esto es diseñado para crear en nosotros perseverancia y para crear paciencia. Y en ese contexto, cuando estás sufriendo o padeciendo y tienes preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Él te dice, bueno, pídele a Dios que te dé sabiduría para entender. El versículo no es pide sabiduría para cualquier cosa. Es en el contexto del sufrimiento. ¿Por qué me está pasando esto y no entiendes? Dios te va a dar la sabiduría para que lo entiendas. Ahora, en el capítulo 1, versos del 13 al 18, habla de otro tema, habla de las tentaciones. Y él dice, las tentaciones y las pruebas no son la misma cosa. El origen es muy diferente. Las pruebas pueden venir de Dios para producir más fe, para paciencia, perseverancia. Pero la tentación tiene un origen totalmente diferente. El origen de la tentación viene
viene de lo que está quebrantado en tu corazón, de la concupiscencia que tú ya tienes. Eso de ahí viene, pero lo bueno viene, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es el verso 17. El capítulo 1, versos del 19 al 27, habla de la responsabilidad que tenemos como seguidores de Cristo. Debemos ser hacedores de la palabra, personas que no solamente la leen y se consideran como en un espejo, sino que la practican. Mucha gente tiene la filosofía, yo hice esto, pero bueno, el demonio me hizo hacerlo, o no pude. No, tú eres responsable, debemos ser hacedores. Dios nos hizo libres para poder obedecer su voluntad. Y termina los últimos 2 versículos diciendo, ¿qué es la religión verdadera? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: guardarse sin mancha del mundo y visitar a los huérfanos y a los viudas en sus tribulaciones. Una verdadera fe se refleja porque incluye ayuda a los más necesitados y me mantiene a mí caminando en pureza siguiendo a Dios. En el capítulo 2, versos del 1 al 3, habla de la parcialidad, otra palabra es favoritismo, de cómo ponían atención cuando algunos llegaban a un lugar de reunión y venían mejor vestidos que otros. Y este es un problema que sigue con la iglesia. Dígame si la gente, nos debemos alegrar por cualquiera que venga a Cristo, pero hay gente que se alegra más cuando una persona muy famosa o popular viene a Cristo, y en vez de el drogadicto que vive en la esquina o que vive en la calle. Los dos son igual de valiosos para Dios, pero nosotros tenemos una mentalidad muy carnal y a veces hacemos esa parcialidad o tenemos el favoritismo, y él habla en contra de eso. En los versículos 14 al 26 habla de lo que es la fe verdadera. Una fe que actúa, una fe que se mueve, una fe que actúa, que se demuestra. Eso es súper importante, mis hermanos. Los dejo con esto. En el próximo video vamos a hablar más de lleno sobre Santiago, una carta directa. Así que yo te pido que hagas lo siguiente: sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.